La encontraron tendida sobre la cama, perfectamente arreglada, con una fotografía en una mano y 3 cartas en la otra. Y lo que esa joven checa había descubierto días antes, nadie quería que saliera a la luz. Si crees conocer la historia de Miroslava Stern, prepárate, porque lo que vas a escuchar en los próximos minutos va a cambiar para siempre la forma en la que entiendes a una de las mujeres más bellas que ha pisado el cine mexicano. Llevo años revisando expedientes de la época de oro, comparando versiones, leyendo crónicas amarillentas y entrevistas que se publicaron cuando casi todos los testigos ya estaban muertos. Y lo que voy a contarte es todo lo que las grandes productoras de Hollywood y los amigos influyentes de Mario Moreno trataron de tapar con dinero, con silencio y con un acta forense que dejó más preguntas abiertas que respuestas. ¿Por qué una mujer de 29 años, con 3 películas estrenándose ese mismo año, con un contrato firmado en Hollywood, y con una belleza que la prensa europea comparaba con la de Grace Kelly, aparece muerta una mañana cualquiera en su recámara de Polanco, vestida como si fuera al estreno de una película, maquillada, peinada y rodeada de objetos colocados con una precisión que más parecía un escenario que una tragedia personal? ¿Cómo es posible que pasaran más de 30 horas antes de que alguien notara su ausencia, en una ciudad donde su nombre aparecía cada semana en los periódicos del corazón? Y suscríbete al canal si reconoces a Miroslava Stern como una de las leyendas más injustamente silenciadas del cine de oro mexicano, porque lo que descubrió antes de morir es justamente la pieza que nadie ha querido nombrar en voz alta durante más de 70 años. Vamos al inicio. Vamos a Praga, a una casa con techos altos, alfombras gruesas y libros forrados en cuero, donde un psicoanalista judío llamado Oscar Stern recibía a sus pacientes en una consulta que olía a tabaco y a flores secas. Era el año 1926. Una mañana de febrero, una niña recién nacida llegó a esa casa para ser adoptada. Sus padres biológicos habían muerto en circunstancias que la familia jamás aclararía del todo, ni a la propia Miroslava ni a los biógrafos que años después intentarían reconstruir su historia. Oscar y su esposa, también llamada Miroslava, le pusieron a la pequeña el mismo nombre de la madre, como si quisieran fundirla a la familia desde el primer aliento, como si supieran que esa niña iba a necesitar un anclaje muy fuerte para todo lo que vendría después. Crecieron en Checoslovaquia. Tuvieron un hermano Ivo, al que Miroslava se aferró desde el primer día. Eran inseparables. Y la abuela paterna se convirtió en otra de esas figuras que la marcaron de por vida. Una mujer mayor, severa, cariñosa, que le contaba historias antes de dormir y que olía a romero y a pan caliente. Esa abuela iba a ser, sin que nadie lo sospechara entonces, una de las heridas más profundas que Miroslava cargaría hasta el final, porque llegó el año 1939, y con él la persecución nazi. La familia Stern era judía por el lado del padre, y aunque la madre no lo era, la sospecha bastaba para que los soldados los marcaran. Oscar fue detenido, lo interrogaron durante días. Tuvo que confesar, para salvar a los suyos, que su esposa no era judía, que la niña era adoptada, que técnicamente solo él entraba en la categoría que los nazis perseguían. Y lo que ocurrió después es uno de los episodios más oscuros de toda esta historia. Un episodio que la propia Miroslava jamás contó completo a nadie. Pasaron 3 semanas en un campo. 3 semanas que la actriz, ya adulta, mencionaba a veces en susurros, sin entrar en detalles, como si las palabras le quemaran. Cuando los liberaron, la familia tuvo que tomar la decisión más dura de su vida: huir y dejar atrás a la abuela. La anciana se quedó en Praga. Miroslava se subió al tren entre llantos, gritando que querían bajar a buscarla, prometiéndole que volverían pronto. Pero ese pronto nunca llegó. La abuela murió en circunstancias que la familia nunca pudo confirmar del todo, en algún punto del horror europeo, y Miroslava cargó con esa culpa el resto de sus días. Se la culpó a ella misma. Se dijo, una y otra vez, que tenía que haber bajado del tren,
que tenía que haber regresado, aunque solo era una niña de 13 años, y aunque hacerlo habría significado morir con su abuela. Recorrieron Bélgica, pasaron por Finlandia, cruzaron Suecia, hasta que un barco los dejó en el puerto de Mazatlán, en Sinaloa, en 1941. México les abrió la puerta cuando media Europa se las había cerrado. Miroslava tenía 15 años. Bajó del barco con un español aprendido a tropezones, con la mirada perdida y con un acento checo que jamás iba a perder ni siquiera después de filmar 30 películas en español. Y entonces empezaron los primeros silencios. Los primeros vacíos en una biografía que vista desde lejos parecía la de una privilegiada, porque Oscar, su padre, le buscó un colegio en Nueva York, quería que aprendiera inglés, quería sacarla de México donde aún había rumores de espías y de checos sospechosos, quería protegerla, pero al mandarla sola a Estados Unidos, sin amigos, sin familia, con apenas 16 años, la dejó en una soledad que ningún privilegio podía maquillar. Allí, en una pensión gris de Manhattan, Miroslava conoció a un militar estadounidense, se enamoró, hablaban de boda, hablaban de un futuro lejos de la guerra, hasta que el muchacho murió en 1942. Lo que pasó después la familia siempre lo describió en voz baja. Su primer intento de acabar con su vida ocurrió en ese internado de Nueva York. Tenía 17 años. La encontraron a tiempo, la trasladaron de vuelta a México. Y desde entonces, todo lo que le pasó a Miroslava, todos los amores, todos los éxitos, todas las cámaras y todos los aplausos, ocurrieron sobre una herida que nunca se cerró del todo. Esa herida iba a ser el motor secreto de cada una de las decisiones que la llevarían, años después, a la cama donde la encontraron muerta. Volvió a México, estudió diseño, pintó, bordó, buscó algo que la mantuviera ocupada, que le calmara los nervios. Pero el destino la empujaba hacia las cámaras aunque ella todavía no lo supiera. En 1944, su padre la inscribió en un baile de la alta sociedad llamado Blanco y Negro, en el Country Club de la Ciudad de México. Era un certamen. Las jóvenes desfilaban. Un jurado elegía a una reina. Miroslava ganó. Y el premio fue un boleto que iba a partirle la vida en dos. Una beca para estudiar actuación en los estudios RKO. En California, ahí empezó la segunda Miroslava, la que apareció en los créditos, la que iba a ser fotografiada miles de veces, la que iba a posar al lado de Pedro Infante y de Jorge Negrete y de Mario Moreno, la que iba a viajar a Hollywood y volver con un contrato bajo el brazo. Pero la Miroslava de las fotos y la Miroslava de las pesadillas eran la misma mujer, y eso ningún biógrafo lo entendió hasta que ya era demasiado tarde. En 1945 regresó a México y se inscribió en la academia del director japonés Seki Sano, una de las escuelas de actuación más prestigiosas de la capital. Allí conoció a un joven estudiante guapo, alto, de modales suaves, que respondía al apodo de El Bambi. Su nombre completo era Jesús Jaime Gómez Obregón. Pertenecía a una familia adinerada de la capital. Y por unos meses la vida de Miroslava pareció acomodarse al molde que todo el mundo esperaba. Se casaron el 2 de febrero de 1946. Pero detrás de ese matrimonio había un secreto del que ella no se enteró hasta meses después, y que iba a ser el primer gran golpe a su confianza en los hombres. El Bambi era un hombre que amaba a otros hombres. Su familia, según contaron los círculos íntimos de la época, había arreglado la boda con Miroslava como una fachada para guardar las apariencias en una sociedad que entonces no permitía esa condición. Le prometieron a la actriz un futuro convencional, un hogar, una vida pública reconocida, y todo era una puesta en escena. Cuando Miroslava lo descubrió, no quedó simplemente humillada, quedó algo peor, quedó con la sensación de que la habían usado, de que la habían convertido en un decorado, de que ni siquiera el hombre con el que dormía la había elegido a ella sino al pasaporte social que ella ofrecía. El divorcio se firmó ese mismo año. Y Miroslava, que ya cargaba con la muerte del militar, con la culpa de la abuela, con la pérdida de la madre, sumó otra herida a una colección que ya pesaba demasiado. Su madre adoptiva, por cierto, había muerto el año anterior,
en 1945 víctima del cáncer, y esa muerte, según los que la conocieron, la dejó al borde del abismo. Hubo un segundo intento, lo encubrieron como una crisis de nervios, hubo internamientos, hubo médicos, hubo pastillas, y hubo una etiqueta que su padre ya en 1955 mencionaría a la prensa con el dolor de quien ya no puede ocultar nada. Psicosis. Su hija sufría psicosis. Episodios graves de depresión que ningún tratamiento de la época lograba estabilizar del todo. Mientras tanto, las cámaras seguían rodando. Y aquí empieza el ascenso. En 1946 hizo su debut en la película Bodas Trágicas, junto a Roberto Silva y a un joven actor llamado Ernesto Alonso, que iba a convertirse en uno de sus mejores amigos, y décadas después, en uno de los pocos testigos directos que se atrevió a hablar de lo que de verdad pasó la última semana de su vida. Un año después, en 1947, le llegó el papel que la lanzó a la fama, A Volar Joven, junto a Mario Moreno Cantinflas. Y aquí, sin que nadie lo supiera entonces, empezó el vínculo más tóxico, más largo y más letal de toda su vida. Pero a eso vamos a llegar más adelante, porque antes tenemos que entender por qué Miroslava era tan irresistible para los hombres más poderosos de México. La describían como una belleza extranjera. Ojos de un azul que parecía pintado, piel blanquísima, cabello entre rubio y castaño claro, una elegancia que en México todavía no se veía. Estaba lejos del rostro afilado de María Félix y también de la sensualidad madura de Dolores del Río. Era una belleza europea trasladada al cine ranchero, a las comedias urbanas, a los melodramas familiares, y los hombres más importantes del país empezaron a fijarse en ella. Arturo de Córdoba, ya consagrado, Pedro Armendáriz, que estaba casado y aún así la buscó, Jorge Negrete, con quien filmó La Posesión en 1949, el empresario Jorge Pasquel, dueño de Medio Béisbol Mexicano, primo del presidente Miguel Alemán, dueño del periódico Novedades, y uno de los hombres más poderosos y peligrosos del país, Pedro Infante. Steve Cochran, el actor estadounidense que la rondó cuando ella filmó 3 películas en Hollywood entre 1947 y 1950. Pero ninguno de esos nombres es el que importa. Ninguno explica lo que pasó esa madrugada del 9 de marzo. El nombre que importa es otro, y la historia de cómo se metió en su vida tiene capas que casi nadie ha contado completas. Hay que detenerse aquí en Hollywood, porque las 3 películas que Miroslava filmó en Estados Unidos suelen mencionarse de pasada en sus biografías, como si fueran un paréntesis decorativo, y no lo eran. Adventures of Casanova en 1948. The Brave Bulls en 1951, dirigida por Robert Rosen, un director con simpatías comunistas declaradas. Y Stranger on Horseback en 1955, su última película norteamericana. Estrenada apenas 2 semanas antes de su muerte. 3 filmes, 3 oportunidades, 3 veces Hollywood la consideró suficientemente interesante para llevarla a la pantalla, y 3 veces alguien, alguna fuerza, la regresó a México antes de que su carrera estadounidense despegara. ¿Por qué? Las versiones se contradicen. Algunos dicen que ella misma quería volver porque extrañaba a su hermano. Otros dicen que su acento checo limitaba los papeles que le ofrecían. Pero hay una versión más oscura, casi nunca repetida, que apunta a que su amistad con el director Robert Rosen, perseguido años después por el Comité de Actividades Antiamericanas en plena cacería de brujas anticomunista, la metió en una lista negra discreta. Su origen checo, en plena Guerra Fría, levantaba sospechas. Y aunque jamás se le acusó formalmente de nada, las puertas de los grandes estudios empezaron a cerrarse de manera silenciosa. Ese silencio iba a perseguirla y a obligarla a depender más y más de los hombres que en México podían sostener su carrera. Hombres con dinero, con poder, que iban a usar esa dependencia para todo lo que vino después. En 1950 filmó La Casa Chica, dirigida por Roberto Gabaldón, junto a Dolores del Río, la diva ya consagrada y la jovencita europea que apuntaba al estrellato.
Las fotos del rodaje las muestran sonrientes, pero los testigos contaron luego que la relación entre ambas fue tirante. Dolores no soportaba la atención que Miroslava generaba, la trató con frialdad, y la productora, sin querer, dejó que se filtrara una idea que iba a marcar el resto de la trayectoria de Miroslava. La checa era guapa, sí, pero no llegaba a la altura de las grandes, era el adorno, era la segunda figura, era el florero bonito al lado del galán. Esa percepción profundamente injusta fue otra de las cuchillas que se le clavaron sin que nadie supiera cuánto le dolía. En 1951 actuó con Pedro Armendáriz en Ella y yo, y con Arturo de Córdoba en La muerte enamorada. En 1953 llegó la nominación al Premio Ariel por Las tres perfectas casadas, dirigida por Roberto Gabaldón, y por primera vez la crítica empezó a tomarla en serio. Hablaron de actriz, ya no únicamente de presencia. La estatuilla se le escapó por poco, pero la nominación bastó para confirmar que Miroslava había dejado atrás a la chica de la pensión de Manhattan y a la sobreviviente del campo de internamiento europeo. Era una figura, era un nombre, era una marca que Hollywood, otra vez, empezó a cortejar. Bien entonces, en 1954, ocurrió el viaje que iba a sellar su destino. La nombraron representante del cine mexicano en el Festival de Venecia. Cruzó el Atlántico, pisó Italia, sonrió en las alfombras rojas, posó con Vittorio De Sica y desde Venecia voló a Madrid, con la ilusión de seguir un poco más por Europa antes de volver a México. Pero al aterrizar en Barajas, la policía franquista la detuvo. La acusaron de algo que nadie esperaba, y lo que pasó en las siguientes 72 horas iba a meter a Miroslava en la espiral final de su vida. La policía de Franco la acusó de ser espía, por su origen checo, por sus simpatías de izquierda en el ambiente cinematográfico, por sus amistades con directores como Rosen. La metieron en un cuarto, la interrogaron, le retiraron los documentos, y por primera vez en mucho tiempo, Miroslava, esa mujer que se había hecho fuerte a punta de tragedias, se vio sola, asustada, en un país hostil, sin nadie que respondiera por ella. Hasta que apareció él. Hasta que apareció el hombre que iba a darle la mano cuando ella estaba tirada. Hasta que apareció Luis Miguel Dominguín. Dominguín era el torero más famoso de España, una estrella absoluta, un hombre que se paseaba por Hollywood, que era amigo de Picasso, de Hemingway, que coleccionaba mujeres como otros coleccionan trofeos. Tenía 30 años, era arrogante, encantador, peligroso, y ofreció avalar a Miroslava ante las autoridades franquistas. Pagó fianzas, movió contactos, la sacó del problema, y luego, naturalmente, se quedó con ella. La llevó a su finca, la Villa de la Paz, y desde ahí voló a la isla de Capri, a un lugar llamado San Michel, donde Miroslava, que había aprendido a no creer en los cuentos, escuchó del torero la promesa que ninguna mujer racional debió haberse creído: te vas a casar conmigo. Voy a divorciarme. Esto va en serio. Miroslava le creyó. Volvió a México con el corazón abierto y un anillo invisible en el dedo. Empezó a hacer planes. Le contó a Ernesto Alonso, su gran amigo. Le contó a su hermano Ivo. Le contó a su padre, y se sentó a esperar la llamada del torero. Esa llamada nunca llegó. Lo que llegó fue una noticia en los periódicos que iba a quebrarla en 1000 pedazos. Y aquí es donde la historia oficial empieza a separarse, peligrosamente, de la verdad real. A finales de febrero de 1955, Miroslava abrió un periódico en México y leyó el titular: Luis Miguel Dominguín se había casado, en una ceremonia secreta en Las Vegas, con la actriz italiana Lucia Bosé, madre del que años después sería el cantante Miguel Bosé. La traición era doble, era la mentira del torero, y era la humillación pública de una boda que había ocurrido casi al mismo tiempo en que él le prometía amor eterno en Capri. La prensa amarillista del país iba a relamerse, los amigos iban a llamarla con condolencias disfrazadas, y Miroslava, según la versión que se repitió durante décadas, no soportó esa traición y tomó la decisión de acabar con su vida. Pero esa versión es la cara fácil. Esa versión es la que se vendió en los periódicos y la que se enseñó en los libros,
Y esa versión, según al menos 3 testigos directos que hablaron muchos años después, no es la verdadera razón. La verdadera razón es algo que Miroslava descubrió en esos mismos días, algo mucho más grave, algo que involucra a un hombre todavía más famoso que Dominguín. Un hombre cuya imagen pública era intocable, un hombre al que México adoraba como a un santo y al que ninguna periodista se atrevía a tocar. Y para entender de qué hablamos hay que volver 7 años atrás, al año 1947, al rodaje de A Volar Joven Cantinflas, Mario Moreno, el cómico más famoso del idioma español, el hombre que cenaba con presidentes, que era amigo personal de Charlie Chaplin, que cobraba más por una película que cualquier otro actor en habla hispana. Miroslava lo conoció en ese rodaje de 1947. Tenía 21 años, él tenía 36. Estaba casado con Valentina Ivanova, una mujer rusa que había sido bailarina y a la que la prensa describía como la verdadera roca de Mario Moreno. Pero Cantinflas miraba a Miroslava de una forma que el equipo del rodaje notó desde el primer día, y Miroslava, que cargaba ya con la herida del militar muerto y la del Bambi humillante, se dejó mirar. Lo que empezó como una atención profesional se convirtió en algo mucho más oscuro y más largo de lo que nadie imaginaba. Durante 7 años. 7 años. Esa cifra la dijo Ernesto Alonso en una entrevista publicada en la revista Somos en 1999, y la repitió el periodista Jacobo Zabludovsky en una transmisión de Televisa en el año 2014, presentándola como exclusiva mundial. Durante 7 años, Cantinflas mantuvo una relación clandestina con Miroslava, prometiéndole una y otra vez que iba a divorciarse de Valentina. Una y otra vez le aseguró que el matrimonio estaba acabado, una y otra vez la calmaba cuando ella amenazaba con romper, y una y otra vez volvía con su esposa, salía en fotos con ella, posaba como el marido enamorado en las páginas de Cinema Reporter y Cine Mundial. Mientras tanto, Miroslava, en su casa de la calle Kepler número 83, en la colonia Nueva Ansúrez, esperaba la llamada, esperaba la carta, esperaba la noticia del divorcio, esperaba la mañana en la que Cantinflas iba a aparecer en su puerta y a decirle que ya estaba todo arreglado. Esa mañana no llegó nunca. Lo que llegó, en cambio, fue otra cosa, y aquí está la pieza del rompecabezas que casi nadie se ha atrevido a completar. La relación con Dominguín, según Ernesto Alonso y otros testigos, fue un despecho, fue un acto de desesperación. Miroslava se había dado cuenta de que Cantinflas nunca iba a cumplir, y se lanzó a brazos del torero porque necesitaba sentirse vista, querida, deseada por alguien que no fuera ese cómico que la había usado durante 7 años. Cuando Dominguín la traicionó casándose con Lucía Bosé, el dolor fue real, sí. Pero el verdadero golpe vino unos días después. Y vino del hombre al que ella todavía amaba, Mario Moreno. El testimonio del periodista Jacobo Zabludovsky, hombre con acceso directo a los círculos más cerrados de la Ciudad de México, revela que Cantinflas le mandó a Miroslava una carta. Una carta que decía, con todas sus letras, que jamás iba a dejar a Valentina, que se olvidara, que no se hiciera ilusiones, que lo de ellos, lo que había durado 7 años, se había acabado para siempre. Bludovsky aseguró conocer a la persona que entregó esa carta a Miroslava, aunque jamás reveló su nombre, ni en vida, ni en sus libros. Lo que sí afirmó es que Miroslava recibió esa carta el 8 de marzo de 1955, y al día siguiente, el 9 de marzo, su ama de llaves la encontró sin vida en su habitación. Esa carta es la pieza que cambia todo. Esa carta es lo que Miroslava descubrió y por lo que la silenciaron para siempre. Y la pregunta que se ha quedado en el aire durante 70 años es esta. ¿Esa carta apareció entre las cosas de Miroslava? ¿Alguien la vio? ¿Alguien la conserva? ¿O alguien la hizo desaparecer antes de que llegara la policía? Vamos a la noche del 8 al 9 de marzo. La casa estaba en la calle Kepler número 83, en la colonia Nueva Ansúrez, una zona elegante de la Ciudad de México, a unas cuadras de Polanco. Miroslava llevaba varios días sumamente nerviosa. Su padre lo había notado.
Su médico le había recomendado internarse en un sanatorio de descanso, una de esas clínicas para los nervios que en los años 50 se usaban como eufemismo para los hospitales psiquiátricos. Miroslava se negó. Dijo que no quería irse. Dijo que tenía cosas que terminar. Dijo, sin que nadie entendiera entonces, que aún esperaba algo. La tarde del 8 de marzo había salido con la actriz italiana Marta Roth. Habían planeado salir a montar a caballo. Cuando Roth pasó por su casa esa tarde, el ama de llaves, Rosario Navarro, le dijo que la señorita estaba dormida, que no se sentía bien. Roth contó después que esto era frecuente, que Miroslava se la pasaba mucho tiempo dormida en los últimos meses, como si estuviera huyendo de algo, y esa palabra, huyendo, es la que sus amigos más cercanos repitieron al describir el último año de su vida, esa noche, según los testimonios reunidos por la policía y la prensa. Miroslava le dio a su ama de llaves instrucciones precisas, que se fuera a su casa, que no volviera hasta el día siguiente por la tarde. Le dijo que quería estar sola, que no iba a recibir visitas, que no le pasara llamadas. Rosario obedeció. Cerró la casa, se fue, y Miroslava se quedó sola en una mansión de 3 pisos, con sus cuadros, sus libros, sus discos, sus recuerdos y, según muchos creen, esa carta de Mario Moreno guardada en algún cajón. Lo que pasó esa noche entre las paredes de la casa nadie lo sabe con certeza. La versión oficial sostiene que Miroslava se vistió con esmero, se puso un camisón, se peinó, se maquilló. Eligió una fotografía, una imagen tamaño postal donde aparecía ella misma al lado de Luis Miguel Dominguín, una de esas fotos que la prensa usaba para alimentar el rumor del romance. Escribió 3 cartas, una en checo, dirigida a su padre, que decía, «Papá, perdóname y olvida». Otra en checo, dirigida a su hermano Ivo, donde le pedía que le enviara a Dominguín una pequeña campanita de plata como regalo de despedida. Y una tercera en español, dirigida a su abogado Eduardo Lucio con instrucciones sobre cómo pagar sus deudas, y luego, según la versión oficial, Miroslava ingirió una concentración masiva de sedantes de prescripción mezclados con alcohol, niveles letales de medicación que su médico le había recetado para los nervios. Se acostó, cerró los ojos, y a la mañana siguiente todo había terminado, pero cuando uno se sienta a leer las crónicas de la época con detenimiento, empiezan a aparecer detalles que no encajan con esa versión limpia. Detalles que la familia jamás aclaró, detalles que la policía mexicana, que en 1955 no era exactamente un modelo de rigor forense, dejó pasar sin investigar. Y son justamente esos detalles los que, 70 años después, alimentan la sospecha de que en esa habitación pasó algo más complicado de lo que el acta forense quiso reconocer. Primer detalle: la habitación. Los testigos que entraron a la casa esa mañana describieron una recámara perfectamente arreglada, una cama hecha, una alfombra sin una arruga, flores frescas en un jarrón, un perfume colocado sobre el tocador. La crónica del periodista que cubrió el caso para el diario El Universal lo dice con todas sus letras. La habitación estaba bellamente decorada. Y eso llamó la atención, porque una persona en plena crisis de desesperación, una persona que va a poner fin a todo, no suele dedicar las últimas horas a arreglar floreros y alinear cojines. La escena parecía un escenario preparado para ser fotografiado. Y la prensa de la época, con menos pudor que la de ahora, la fotografió en abundancia. Segundo detalle: el tiempo. Miroslava murió en algún momento entre la noche del 8 y la madrugada del 9. Pero el cuerpo no fue encontrado hasta más de 30 horas después. Su ama de llaves regresó a la hora indicada, no consiguió que le abriera, llamó a los padres de la actriz, que estaban en Cuernavaca, y solo entonces, con el padre presente, alguien entró por la terraza que daba a la alcoba para descubrir lo que había adentro. 30 horas. 30 horas en las que cualquier persona con llaves podía haber entrado, salido, retirado documentos, modificado la escena, plantado objetos.
Y una de esas personas, según se documentó después, era la propia Ninón Sevilla, la rumbera y actriz cubana, amiga íntima de Miroslava, de la que se rumoró durante años que tuvo con ella una relación más profunda que la mera amistad. Ninón llegó a la casa cuando aún no había llegado la policía, estuvo en la habitación, vio el cuerpo, y lo que ella se llevó o lo que ella vio aquella mañana, jamás lo contó hasta el día de su muerte. Tercer detalle. Las cartas. 3 cartas, según la versión oficial. Pero algunas crónicas de la época hablan de 4. Hablan de una cuarta carta que apareció y desapareció antes de que la policía hiciera el inventario formal. Una carta que, según los rumores que recogió el periodista Salvador Núñez años después, no estaba dirigida ni a la familia ni al abogado, sino a un hombre cuyo nombre los testigos jamás se atrevieron a pronunciar en voz alta. Un hombre con poder suficiente para hacer que esa carta se evaporara antes del amanecer. Un hombre cuya esposa, Valentina Ivanova, llevaba años escuchando rumores sobre una checa rubia que rondaba los rodajes de su marido. Cuarto detalle, la fotografía. La prensa publicó hasta el cansancio que Miroslava tenía en una mano una foto de Luis Miguel Dominguín, y esa imagen alimentó la versión del despecho amoroso por el torero. Pero hay algo curioso. El propio Ernesto Alonso, su mejor amigo, declaró años después que Miroslava jamás se habría matado por Dominguín, que la relación con el torero había sido un calentón, una venganza, un rebote, que el verdadero amor de su vida era otro, y que la fotografía del torero sostenida por su mano fría era, según él, una pista falsa colocada con toda intención. ¿Por quién? Esa pregunta nunca tuvo respuesta oficial. Pero los nombres que circulaban en los pasillos de los estudios apuntaban siempre a la misma figura intocable. Quinto detalle, la autopsia. La autopsia formal nunca se hizo de la manera exhaustiva que hoy sería estándar. La familia, profundamente católica y orgullosa, se opuso. Oscar, el padre, autorizó solamente lo mínimo. La causa de muerte se determinó por inspección general y por análisis básico. Concentración masiva de sedantes mezclados con alcohol. Días después los restos fueron cremados, las cenizas se dispersaron, y con ellas cualquier posibilidad futura de hacer una prueba más detallada, de buscar otras sustancias, de confirmar si había marcas de violencia o algo que un químico de los años 50 no fuera capaz de detectar. La cremación cerró el caso, cerró el cuerpo, cerró la verdad. Y aquí entra una de las coincidencias más escalofriantes de toda la historia. 3 días antes de la muerte de Miroslava, el 6 de marzo de 1955, el empresario Jorge Pasquel, uno de sus antiguos amantes, primo del expresidente Miguel Alemán, dueño de medio imperio comercial del país, falleció en circunstancias violentas en un accidente aéreo cerca de San Luis Potosí. Pasquel era el tipo de hombre que podía mover hilos en cualquier nivel del gobierno mexicano. Y de pronto, Pasquel y Miroslava aparecieron muertos con apenas 3 días de diferencia. La gente, en los cafés, en los pasillos, en los estudios, empezó a hilar coincidencias. Hubo quien dijo, a media voz, que Miroslava había muerto en realidad en ese mismo avión, que era el 7º pasajero, no registrado, que sus restos habían sido sacados de los escombros y depositados en su cama de Kepler 83 para construir la escena del falso suicidio. Esa teoría, por más descabellada que suene, se sostuvo durante años en algunos círculos, y aunque hoy se considera urbana, conspirativa y poco creíble, lo interesante es por qué surgió. Surgió porque la muerte de Miroslava, desde el primer día, olió a tapadera, y ahora vamos al núcleo. Vamos al secreto que Miroslava descubrió justo antes de morir, el secreto que justifica el título de este expediente, el secreto que la silenciaron para siempre. Hay 3 versiones que han circulado durante décadas y vamos a verlas una por una con todo el rigor que merecen. La primera versión, la más oficial y la más superficial, dice que Miroslava simplemente no soportó la traición de Dominguín, que la noticia de la boda con Lucía Bosé fue el último golpe, que su frágil estado mental, sus episodios depresivos, su historial de intentos previos, hicieron el resto.
Esta es la versión que se repitió en los periódicos, que se enseñó a las generaciones siguientes y que todavía hoy aparece en muchas notas conmemorativas. Es la versión cómoda, la versión que no salpica a nadie poderoso. La versión que cierra el caso sin abrir heridas. La segunda versión, la que defendió Ernesto Alonso hasta el último día de su vida, y la que Jacobo Zabludovsky presentó como exclusiva mundial en 2014, dice que Miroslava se quitó la vida por Mario Moreno Cantinflas, que la carta del cómico recibida apenas un día antes de su muerte fue el detonante real, que Dominguín era una pista falsa colocada para proteger la imagen del comediante más querido de México, y que durante 7 años Cantinflas la había usado, la había mecido, la había engañado, hasta que decidió cortar de un tajo. Esta versión, sostenida por 2 hombres con acceso directo a los círculos íntimos del cine mexicano, ha ganado fuerza con los años, pero todavía hay más capas debajo. La tercera versión, la menos repetida y la más perturbadora, no contradice a la segunda, pero la profundiza, y dice así: Miroslava en sus últimos días descubrió algo todavía más grave que la mera negativa de Cantinflas a divorciarse de Valentina. Algunos investigadores que han revisado el caso, como Salvador Núñez y otros cronistas de la época, sostienen que la actriz había encontrado documentación, cartas, fotografías o detalles que comprometían públicamente al cómico, algo que podía dañar de forma irreparable la imagen pública del intocable Mario Moreno, algo que los abogados de Cantinflas, conocidos por su efectividad y por su mano dura, jamás iban a permitir que saliera a la luz. Y aquí, según esta versión, es donde entra la posibilidad de que Miroslava no haya tomado sola la decisión final, sino que haya sido empujada, presionada, o incluso silenciada por medios menos directos pero igual de letales. No estamos diciendo que la asesinaron. Esa palabra es grande y los documentos no alcanzan para sostenerla. Lo que sí dicen los testimonios reunidos durante 70 años es que en los días previos a su muerte, Miroslava recibió presiones intensas para callar lo que sabía, que recibió visitas, que recibió cartas, que recibió consejos amistosos que sonaban a amenazas, y que la combinación de su frágil estado emocional, sus problemas previos con sustancias prescritas y la sensación de que no había salida, la empujó a tomar la decisión final. Una decisión que sin esas presiones, sin esa carta, ese 9 de marzo quizá nunca habría ocurrido. Hay una anécdota que a mí, como narrador, me sigue erizando la piel. 2 semanas antes de la muerte de Miroslava se estrenó en los cines mexicanos la película Ensayo de un crimen, dirigida por Luis Buñuel. La actriz aparecía en uno de los papeles principales, y en la escena final, según el guión del director español, una efigie de cera con la figura de Miroslava era quemada dentro de un horno. Una figura de cera, con su rostro, su pelo, sus rasgos, ardiendo lentamente hasta consumirse. Buñuel filmó esa escena meses antes, sin imaginar cuando Miroslava murió y los restos de la actriz fueron cremados. Esa coincidencia se volvió escalofriante, porque la actriz había visto ardiendo a su propia imagen en pantalla, y semanas después su cuerpo real entraba en otro horno. Buñuel mismo, años después, declaró sentir un escalofrío cada vez que pensaba en esa secuencia, como si hubiera filmado, sin saberlo, una premonición. Hablemos del cuerpo y de la habitación tal como la encontraron. Cuando finalmente abrieron la puerta de la alcoba, lo que vieron quedó descrito en una nota que el ama de llaves Rosario Navarro dio al diario El Universal. Sus palabras textuales fueron: me fui por la terraza que daba a la alcoba de la niña y la encontré. Estaba tendida sobre la cama. En la mano derecha tenía la fotografía de ese español que dicen es torero. En la otra, 3 cartas. Esa frase, contada por una mujer humilde y temblorosa, fijó la versión oficial para siempre. Pero Rosario era empleada doméstica, no era forense. Ella misma admitió después que no se atrevió a tocar nada, que esperó al padre, que solo miró desde el umbral. Lo que Rosario describió fue lo que alguien quiso que ella describiera. Y eso, en una investigación seria, dista mucho de ser la verdad. Entonces la pregunta cae como una piedra.
¿Quién tuvo acceso a la habitación entre la noche del 8 y la mañana del 10 de marzo? El ama de llaves dejó la casa esa noche, por orden de Miroslava. Pero alguien tenía llaves, alguien podía entrar. Ninón Sevilla entró aquella mañana antes que la policía, según los testimonios cruzados. Otro testigo mencionó la presencia de un hombre alto, de gabardina, que llegó en un automóvil oscuro y se fue antes de que llegaran los reporteros. Ese hombre nunca fue identificado. Las versiones que circularon en los pasillos del cine mexicano apuntaron siempre al mismo lugar, a un emisario de Mario Moreno, a alguien que entró a buscar la carta, a alguien que la encontró, a alguien que se la llevó. Y si esa carta hubiera llegado a la prensa, la imagen de Cantinflas en México habría quedado destrozada para siempre. Por eso, según esta lectura, fue tan urgente recuperarla. Vamos a abrir un paréntesis sobre Cantinflas, porque hay que entender quién era ese hombre en 1955 para dimensionar el peso del secreto. Mario Moreno era el actor más rico y más influyente del idioma español. Su película La Vuelta al Mundo en 80 días, donde compartía cartel con David Niven, estaba a punto de estrenarse y lo iba a convertir en una estrella global. Era íntimo amigo del entonces presidente Adolfo Ruiz Cortines, tenía propiedades por toda la República, pagaba a abogados que hacían desaparecer demandas, tenía un cariño público profundo de las clases populares mexicanas, que lo veían como uno de ellos, como el peladito que había triunfado, como el hijo del barrio que había llegado a la cima. Cualquier escándalo que lo tocara habría sido un terremoto cultural. Y ese terremoto, alguien se ocupó de evitarlo. Por eso la versión que coloca a Miroslava muriendo por Dominguín fue tan conveniente para tantos actores poderosos. Dominguín era español, era extranjero, era ajeno al ecosistema del cine mexicano. Echarle la culpa a él era cómodo, no salpicaba, no habría heridas, no comprometía a nadie en México. Y eso, en un país donde la prensa todavía dependía del beneplácito del gobierno y de los grandes empresarios, era el desenlace más fácil de vender. Hay una carta que a veces se cita en los archivos del caso, una que el padre de Miroslava, Oscar Stern, escribió años después a un periodista que le insistía en el tema. En esa carta, Oscar decía que su hija había sufrido durante años por un hombre cuyo nombre él jamás iba a pronunciar, ni en vida ni en su tumba. Decía que ese hombre la había engañado durante muchísimo tiempo. Decía que ese hombre era casado y conocido por todo México. Decía que ese hombre había roto a su hija de una forma que ningún padre debería tener que ver. Y decía, por último, que el día que él muriera, esa información se la llevaba con él. Oscar Stern murió en 1972 y cumplió su palabra. Nunca pronunció el nombre, pero todos los que lo conocieron juraban saber a quién se refería. Su hermano Ivo, presidente del Consejo Interamericano de Escultismo, vivió hasta 2011. Fue un hombre discreto, profundamente reservado, que rara vez hablaba de Miroslava en público. En las pocas entrevistas que dio, repitió siempre lo mismo, que su hermana era una mujer dulce, frágil, atormentada, que el cine la había usado, que el éxito la había dejado más sola, y que la versión oficial de su muerte, la del despecho por el torero, era una verdad parcial que su familia había aceptado por cansancio. Ivo, igual que su padre, jamás pronunció en voz alta el nombre de Mario Moreno. Pero también, igual que su padre, dejó entrever que había mucho más en la historia de lo que México estaba dispuesto a escuchar. Hay otra figura que merece atención en este expediente y es la propia Valentina Ivanova, esposa de Cantinflas. Valentina era una mujer fuerte, bailarina, exiliada rusa, que había construido junto a Mario Moreno toda la fachada pública del matrimonio modelo. Los biógrafos del cómico señalan que ella sabía, que llevaba años sospechando, que había recibido cartas anónimas, había encontrado fotografías, había escuchado rumores, pero que fiel al modelo de matrimonio que había abrazado, prefirió guardarse el dolor antes que hacer un escándalo. Su silencio, mantenido durante décadas, fue otra de las piezas que permitieron que la historia oficial de Miroslava sobreviviera intacta hasta nuestros días. Vamos al funeral.
La capilla ardiente de Miroslava se montó en una funeraria de la avenida Insurgentes. El público hizo fila durante horas. Llegaron Pedro Infante, María Félix, Dolores del Río, Arturo de Córdoba, Pedro Armendáriz. Llegó Ernesto Alonso con los ojos rojos. Llegó el director Roberto Gabaldón. Llegaron Ninón Sevilla y Amanda del Llano, dos amigas íntimas, y entre los nombres que la prensa de la época destacó por su ausencia notoria, figuró siempre el mismo, Mario Moreno Cantinflas. El cómico no asistió, no mandó flores con su nombre, no envió una declaración pública, tampoco asistió a la cremación, tampoco se acercó al padre o al hermano de la actriz para darles un abrazo. Ese silencio, en un mexicano famoso por sus apariciones públicas, fue lo más parecido a una confesión sin palabras que se pueda imaginar. Luis Miguel Dominguín, en cambio, sí reaccionó. Desde España envió un telegrama a Oscar Stern, pidiendo perdón, asegurando que jamás creyó que las cosas terminarían así. La prensa española publicó esa nota en primera plana. Dominguín, según los rumores, lloró durante días. Su esposa Lucía Bosé, recién casada con él, vivió ese principio de matrimonio en plena tormenta, sabiendo que la muerte de la mujer checa pesaba como una sombra sobre el novio que acababa de elegir. Años después, ya en la vejez, Dominguín diría en una entrevista que Miroslava había sido una de las mujeres más bellas y más tristes que él había conocido, que la quiso, sí, pero que ella esperaba algo de él que él no podía darle, y que nunca, jamás, supo que ella había recibido aquella carta de Cantinflas un día antes de morir. Esa información, la de la carta, salió a la luz casi 60 años después de los hechos, y es justamente lo que convierte este expediente en una historia abierta, sin cierre definitivo, con un fantasma que sigue rondando el cine mexicano. Vamos a hablar del legado de Miroslava, porque sería injusto cerrar este expediente sin mencionar lo que la actriz dejó. 30 películas mexicanas, 3 películas estadounidenses, una nominación al Ariel, 2 colaboraciones con leyendas como Luis Buñuel y Pedro Infante, y un rostro que sigue apareciendo en libros sobre la época de oro y en homenajes anuales. En 1993, el cineasta Alejandro Pelayo dirigió la película Miroslava, con guión de Vicente Leñero y protagonizada por la francesa Ariel Dombasle. La cinta, basada en el relato de Guadalupe Loaesa incluido en Primero las Damas, contaba la versión más aceptada del despecho por el torero. Pero ya entonces, los críticos señalaron que la película se quedaba corta, que evitaba el nombre de Cantinflas, que respetaba los silencios que la familia y los abogados habían impuesto durante décadas. Pelayo admitió después que Miroslava llevaba dentro tragedias mayores que las que la película se atrevió a mostrar, y que la verdad real era más oscura de lo que el cine mexicano todavía estaba listo para enfrentar. Hay otra coincidencia que muchos investigadores subrayan. La calle Kepler número 83, en la colonia Nueva Anzures, donde Miroslava perdió la vida, sigue existiendo. La casa fue demolida hace décadas. Hoy en su lugar hay un edificio moderno. Los vecinos más viejos del barrio aún recuerdan la fila de fotógrafos esa mañana de marzo de 1955. Algunos aseguran haber visto entrar y salir a varios hombres en automóviles oscuros antes de que llegara la policía. Sus testimonios nunca fueron tomados en cuenta por las autoridades, y esos automóviles, esas presencias, jamás aparecieron en ningún expediente. El barrio guardó esos detalles, la ciudad los olvidó, y la historia oficial los enterró bajo capas de versiones cómodas. Las cartas. Volvamos a las cartas porque todavía hay algo sin cerrar. Las 2 escritas en checo se conservaron. La familia las guardó. A Oscar decía solamente, papá perdóname y olvida. La que iba a Ivo era un poco más larga y en uno de sus pasajes decía, escribe y envía el regalo, una campanita de plata a Luis Miguel Dominguín en Madrid y que sea feliz. Esa frase ha sido leída durante décadas como una despedida romántica, pero algunos analistas han sugerido otra lectura, una lectura más amarga, una lectura más irónica. Una lectura donde Miroslava, perfectamente consciente de que el torero no la había amado de verdad, le mandaba una campanita como gesto burlón.
como recordatorio para toda la vida, como pequeño objeto que el español habría tenido que guardar y que cada vez que sonara le iba a recordar a la mujer que había abandonado en Capri. Si esa lectura es correcta, la última carta de Miroslava no es la nota de una mujer rendida. Es la última firma de una mujer que hasta el final supo cobrarse en silencio. La tercera carta, la que iba al abogado Eduardo Lucio, contenía instrucciones administrativas, cómo pagar deudas, cómo cerrar contratos pendientes, cómo proceder con los seguros. Era práctica, fría, eficiente. Una mujer que había planeado todo, una mujer que había puesto en orden cada detalle. Y eso, irónicamente, ha sido usado por algunos para alimentar la teoría de la asistencia. Una mujer que ordena así sus papeles antes de morir. Dicen, no es una mujer que actúa en un arrebato emocional. Es una mujer que ha tomado una decisión meditada, calculada, premeditada. O bien una mujer que ha sido obligada a tomarla. La diferencia es enorme. Y los registros existentes no permiten cerrarla del todo. La cuarta carta, la que algunos rumores mencionaron y que jamás apareció oficialmente, sigue siendo el agujero negro del caso. Si existió, si fue retirada esa misma madrugada, si su contenido era lo que muchos sospechan, la verdad real de la muerte de Miroslava Stern está enterrada en algún archivo privado de una familia poderosa, que jamás va a permitir que vea la luz. Y eso, querido espectador, es exactamente lo que diferencia una tragedia personal de un crimen perfecto. Hablemos de los contratos que Miroslava tenía firmados al momento de su muerte, porque ese dato pocas veces se menciona y vale oro. Estaba a punto de empezar el rodaje de una nueva película mexicana. Tenía conversaciones avanzadas con dos productoras estadounidenses para alternar entre Hollywood y Ciudad de México. Había recibido semanas antes una invitación formal para participar en el Festival de Cannes del año 1955 en mayo. Tenía planes, tenía reuniones agendadas, tenía pasajes reservados. Tenía un futuro que cualquier actriz de su generación habría considerado el sueño máximo. Una mujer con ese nivel de ocupaciones no suele despertarse una mañana cualquiera y decidir que se ha terminado todo, salvo que algo, en las horas previas, le haya quitado por completo el suelo de debajo de los pies. Esa carta de Cantinflas, si existió tal y como Zabludovsky la describió, le quitó ese suelo, le quitó la última esperanza, le quitó la última promesa, le hizo entender que los 7 años de espera habían sido un fraude. Y se la entregaron en el peor momento posible, justo cuando la traición de Dominguín todavía le sangraba, justo cuando ya no le quedaba nadie a quien acudir, justo cuando su padre y su hermano estaban en Cuernavaca, y su mejor amigo Ernesto Alonso estaba ocupado con ensayo de un crimen, justo cuando la casa estaba vacía y el ama de llaves se había ido por instrucciones suyas. Los detalles en este caso importan más que las grandes hipótesis. Y los detalles cuentan una historia distinta a la que los periódicos vendieron en marzo de 1955. Hay algo más que quiero traer a la mesa, porque marca a fondo cómo quedó la actriz tras el viaje a España. Cuando Miroslava volvió de Capri, en septiembre de 1954, sus amigos cercanos notaron un cambio. Estaba ilusionada, sí. Hablaba de Dominguín. Pero también empezó a hablar, por primera vez en años, de Mario Moreno con un tono nuevo, un tono entre rabia y resignación, como si en su viaje hubiera tomado conciencia finalmente de que el cómico jamás iba a cumplir lo prometido, como si Dominguín hubiera sido una manera de huir de Cantinflas, no de reemplazarlo. Y cuando Dominguín se casó con Lucía Bosé, Miroslava se quedó sin las dos vías de escape, ni el torero ni el cómico, solo ella. Sola, en su casa de Kepler, con sus pastillas, con sus fotografías, y con una verdad que cargaba desde hacía 7 años sin poder decírsela a nadie. El secreto, querido espectador, no es una sola cosa. Son 3 capas que se superponen, y entender las 3 es entender, finalmente, lo que la silenciaron para siempre. La primera capa es lo que Miroslava sabía sobre Cantinflas. Una relación de 7 años, mantenida en secreto, con un hombre casado,
con una de las figuras más sagradas del entretenimiento mexicano. Esa información, sola, ya era una bomba. Si se hubiera publicado en 1955, habría destrozado la imagen pública de Mario Moreno, habría dañado su matrimonio, habría afectado los contratos millonarios que en ese momento estaba firmando con Hollywood para la vuelta al mundo en 80 días. La segunda capa es lo que ella podía tener documentado. Cartas, fotografías, recibos de hoteles, notas, regalos, cualquier cosa que demostrara los 7 años de relación. En una época sin teléfonos celulares, sin redes sociales, sin grabaciones, los papeles físicos eran las únicas pruebas. Y Miroslava, mujer organizada, ordenada, casi maniática con sus archivos, los conservaba. Algunas crónicas mencionan que tenía un cofre de madera cerrado con llave en su recámara, donde guardaba correspondencia personal. Ese cofre, según se reportó después, apareció abierto la mañana del 9 de marzo. Y nadie jamás hizo un inventario de su contenido. La tercera capa, la más oscura, es lo que ella había decidido hacer con esa información. Algunos amigos, en confesiones tardías que se publicaron en revistas como Somos en los años 90, sostuvieron que Miroslava en sus últimas semanas hablaba abiertamente de hacer públicas todas las cartas, de vengarse, de no permitir que Cantinflas saliera limpio mientras a ella la enterraban en silencio, de llevar el caso a los periodistas norteamericanos, donde sus contactos por las películas de Hollywood podían difundirlo sin que los abogados mexicanos del cómico tuvieran tanto control. Y si esa amenaza llegó a oídos del entorno de Cantinflas, queda abierta la pregunta de hasta dónde estaban dispuestos a llegar para evitar que la actriz hablara. La carta del cómico que Zabludovsky describió pudo cumplir doble función: una despedida sentimental por fuera, un último aviso por dentro. Un déjate de tonterías, un olvídate o atente a las consecuencias. Y aquí está la pregunta que cierra todo este expediente. ¿Miroslava se quitó la vida sola, en un momento de absoluta desesperación? ¿O alguien la empujó, la presionó, la dejó sin salidas, hasta que esa noche del 8 de marzo de 1955, en su recámara perfumada, perfectamente arreglada, vestida como para ir al teatro, ella sintió que solo había una manera de terminar con todo, y esa manera fue una decisión libre? ¿O fue la consecuencia de una serie de movimientos calculados por terceros que sabían exactamente lo que estaban haciendo? Los registros oficiales dicen una cosa, los testimonios cruzados dicen otra, las cartas que se conservan dicen una tercera, y la carta que jamás apareció, esa cuarta carta que algunos juraron haber visto antes de que la policía llegara, dice una cuarta versión que probablemente no vamos a conocer nunca. Lo que sí sabemos con certeza absoluta es que Miroslava Stern murió sabiendo demasiado, y que el silencio que se construyó alrededor de su muerte sirvió para proteger a un hombre cuya estatua todavía hoy adorna plazas de varias ciudades mexicanas. Pienso mucho en su última noche. Pienso en esa mujer de 29 años, sentada frente a un espejo, peinándose con un cuidado que no se peina a alguien, apurada por terminar. Pienso en el perfume que se puso. Pienso en la fotografía que sacó del cajón y colocó al lado de la cama. Pienso en las cartas que escribió, 2 en checo y 1 en español, con una letra firme que no temblaba. Pienso en lo que quizá pensó en el último instante, en su madre adoptiva muerta de cáncer, en su abuela perdida en algún campo europeo, en el militar de Manhattan, en el Bambi que la había usado, en Dominguín casándose en Las Vegas, y en Mario Moreno dictándole esa carta cobarde a algún empleado, sentado en su despacho de Polanco, lejos, intocable. Pienso en todo eso, y pienso también en una pregunta que me persigue. ¿Qué hubiera sido del cine mexicano si esa noche alguien hubiera tocado la puerta de Kepler 83 y se hubiera quedado con ella hasta el amanecer? Quizá Miroslava habría llegado a Cannes en mayo. Quizá habría rodado las películas de Hollywood que ya tenía firmadas. Quizá habría envejecido en pantalla, como María Félix, como Dolores del Río. Quizá habría dado entrevistas en los años 70 donde, con menos miedo, habría contado por fin su versión.
Quizá habría escrito un libro de memorias que habría puesto a México al borde del escándalo. Pero nada de eso ocurrió. Ocurrió una madrugada solitaria, una habitación demasiado arreglada, un acta forense incompleta, una cremación apresurada y un silencio cómplice que duró 7 décadas. Y aquí estamos, 70 años después, hablando de Miroslava Stern. Su rostro sigue mirando desde los carteles. Su voz, con ese acento checo que jamás perdió, sigue saliendo de las películas restauradas. Su nombre, Miroslava, se popularizó en México justo después de su muerte. Miles de niñas mexicanas lo recibieron en homenaje a la actriz, y cada 9 de marzo alguien recuerda esta historia. Algunos lo hacen con la versión fácil, la del despecho por el torero. Otros, los que se han atrevido a leer entre líneas, recuerdan a una mujer que sabía demasiado, recuerdan a un cómico que jamás respondió, recuerdan una carta que nunca apareció, recuerdan una madrugada en Kepler 83, donde la verdad fue colocada como un escenario. Hay una frase que el actor Ernesto Alonso le dijo a la periodista Macarena Quirós en 1999, y que resume todo este expediente mejor que cualquier conclusión que yo pueda dar. Alonso dijo, refiriéndose a Cantinflas sin nombrarlo: ella tuvo muchas, pero hizo una película con un cómico muy famoso, y él la engañó diciéndole que se iba a quedar con ella. Total, cualquier cosa, ella acabó con una frustración. Imagínate, era un ser extraordinario, era un ser maravilloso. Esa frase, dicha 44 años después de los hechos por uno de los amigos más cercanos a la actriz, es lo más parecido a una verdad oficial que la historia mexicana se ha permitido. Y aún así, Ernesto Alonso, hasta su último día en 2007, jamás pronunció el nombre completo de Mario Moreno en relación con la muerte de Miroslava. El miedo a los herederos del cómico, a sus abogados, a su fundación, le selló los labios, como les selló los labios a tantos otros. Antes de cerrar, te pregunto a ti, espectador, porque tu opinión cuenta y este expediente sigue abierto. ¿Tú qué crees? ¿Crees que Miroslava Stern terminó con su vida solamente por la traición de Luis Miguel Dominguín, como sostuvieron los periódicos del 5 y 5? ¿Crees que el detonante real fue la carta de Cantinflas que el periodista Jacobo Zabludovsky describió en 2014? ¿O crees que hay una tercera capa, la de las presiones, las visitas nocturnas, los emisarios de gabardina, las cartas desaparecidas, los cofres abiertos, que apunta a algo muchísimo más complejo y que 70 años después todavía no se ha ventilado del todo? Cuéntame en los comentarios, comparte tu lectura, porque esta es una de esas historias donde la verdad oficial se quedó corta, y donde solo la conversación pública, la que se da en canales como este, puede mantener vivo el caso lo suficiente para que algún día, si los archivos de alguna familia poderosa terminan abriéndose, sepamos por fin qué pasó esa madrugada en Kepler 83. Miroslava Sternová-Beková, nacida en Praga el 26 de febrero de 1926, fallecida en la Ciudad de México el 9 de marzo de 1955. Fue mucho más que un rostro hermoso de la época de oro del cine mexicano. Fue una sobreviviente del horror europeo. Fue una refugiada que se hizo mexicana de corazón. Fue una actriz nominada al Ariel. Fue la coprotagonista de Pedro Infante en Escuela de Vagabundos y la estrella de ensayo de Un crimen de Luis Buñuel. Fue una mujer culta, sensible, atormentada, que cargó con culpas y depresiones desde la adolescencia. Y fue, sobre todo, la víctima de un sistema que prefirió enterrar la verdad antes que tocar al cómico más querido del país. Su muerte arrastró un encubrimiento de proporciones nacionales, y mientras nadie la nombre con todas sus letras, ese encubrimiento sigue ocurriendo cada vez que se cuenta la versión fácil del despecho por el torero. La ciudad de Praga, hace pocos años, le dedicó una placa en el barrio donde nació. Ahí, en una pared modesta, en una calle adoquinada, una inscripción recuerda que ahí vio el mundo por primera vez la actriz checo-mexicana, símbolo de la época de oro del cine mexicano. Esa placa la pusieron los checos que recordaban con orgullo a la única de los suyos que llegó a competir con María Félix.
Los mexicanos han sido más tímidos. Hay un par de homenajes esporádicos. Una calle pequeña en una colonia poco transitada. Un par de exposiciones de la Cineteca Nacional, y poco más. Como si la culpa colectiva por no haberla protegido, por haberle creído al silencio, por haberse tragado la versión fácil durante 70 años, todavía pesara demasiado para ponerle a Miroslava una estatua del tamaño que merece. Si esta historia te ha removido algo por dentro, si te has imaginado a esa mujer de 29 años escribiendo sus 3 cartas con la mano firme mientras sabía que era la última noche, si te has preguntado cuántas otras Miroslavas hubo en el cine, cuántas Marilyn, cuántas Lupe Vélez, cuántas Pina Pellicer murieron rodeadas de hombres poderosos que después prefirieron mirar para otro lado, no puedes perderte el próximo expediente, donde vamos a destapar los secretos ocultos de otra de las estrellas más bellas y más misteriosas de aquella época, una historia con presidentes, con magnates, con un cuerpo encontrado en circunstancias que la prensa de los años 40 jamás se atrevió a contar completas, y con un nombre que todo mexicano conoce, pero del que nadie te ha contado todavía la verdad real. Te espero en ese video, y recuerda esto, las grandes estrellas de Hollywood y del cine mexicano no siempre se apagan solas. A veces alguien aprieta el interruptor, y a veces, cuando tenemos paciencia, los archivos terminan hablando.